Bienvenido a una lección sobre cómo resolver una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma diferencial. Una ecuación diferencial de primer orden escrito en forma diferencial como vemos aquí es homogéneo si la función m y n son funciones homogéneas del mismo grado, lo que significa que vamos a encontrar m de tx, t y n de tx, t y asegúrese de que podamos escribirlos a ambos, ya que t aumentó a una potencia multiplicada por la función original. Y en ambos casos, el exponente en t debe ser el mismo para que las funciones sean homogéneas y, por lo tanto, la ecuación diferencial sea homogénea. Entonces, si determinamos si el de primer orden es homogéneo, podemos resolverlo realizando una sustitución. Tenemos dos opciones para la sustitución. Podemos permitir que y sea igual a x veces v, lo que significa que el diferencial, y sería igual a esto usando diferenciación implícita y la regla del producto, o podemos permitir que x sea igual a y multiplicado por v y, por lo tanto, 510 sería igual a esto, nuevamente, utilizando la diferenciación implícita y la regla del producto. Para decidir qué sustitución hacer, vamos a ver la ecuación diferencial original, y determinar si m o n es más simple. Si m es más simple, eso significa que vamos a realizar una sustitución de 510, y por lo tanto, haremos que x sea igual a, y multiplicado por v si n es más simple, entonces realizaremos una sustitución por d, y por lo tanto, haremos que y sea igual a x por v. Una vez que realizamos la sustitución, podemos resolver el de resultante usando la separación de variables, y luego resolveremos el de original en términos de x e, y así que echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. El primer paso es una prueba para ver si esto es homogéneo, por lo que debemos reconocer esa función m de x, y es igual a x menos y. Y n de x, y sería igual a solo x. Would be equal to just x. Así que ahora encontraremos m de tx, t. Que sería tx menos t. Tenga en cuenta que si factorizamos la t, tenemos de veces x menos y. Lo que significa que es igual a t multiplicado por la función original m de x, y. Entonces, como esto es t para el primero, m es una función homogénea de primer grado, y eso determinará n de tx, t. Que sería t veces x, que podemos escribir como t veces la función original n es igual a x, entonces esto es t veces n de x, y. Observe como esto también es t a las primeras veces n. Observe que m y n son funciones homogéneas de grado 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial original también es homogéneo, lo que significa que podemos resolverlo realizando una sustitución. Realicemos esa sustitución en la siguiente diapositiva. Observe que aquí, la función n es más simple que la función m. Por lo tanto, queremos realizar una sustitución de d, lo que significa que vamos a permitir que y sea igual a x veces v. Por lo tanto, el diferencial y será igual a x veces 505 más v veces 510. Plus v times dx. Aquí aplicamos la diferenciación implícita y la regla del producto. Ahora realizaremos la sustitución. Entonces tendremos x menos y, que es igual a 15, veces 510, más x veces d, que es x de v más v de x. Plus v dx. Y todo esto va a ser igual a 0. Observe ahora, nuestra ecuación diferencial es en términos de x y v. Avancemos y borremos los paréntesis y simplifiquemos. Entonces lo distribuiremos aquí. Vamos a tener x de x menos xv de x más x cuadrado 505 más xv de x. Observe como aquí tenemos menos xv de x y aquí tenemos más xv de x, por lo que esto se simplifica a 0. Ahora queremos resolver esta separación de emisión de variables. Como este término tiene 505, lo restaremos al otro lado. Entonces tendremos x de x igual a x cuadrado x negativo. Queremos todas las x del lado izquierdo, así que vamos a dividir ambos lados por x al cuadrado.
Así que ahora vamos a tener 1 sobre x de x. Igual, esto sería 505 negativo. Ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Seguiremos adelante y factorizaremos lo negativo para que el símbolo integral esté aquí. Entonces tendremos el registro natural de x. Además, nuestra constante de integración será igual a, esto sería simplemente negativo v. Tendríamos otra constante de integración aquí, pero ya ponemos una constante en el lado izquierdo de la ecuación. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Recuerde, nuestro objetivo es resolver esto en términos de x e y, por lo que debemos realizar una sustitución por v. Recuerde, comenzamos con la sustitución y es igual a x veces v. Lo que significa que v es igual a y dividido por x. Entonces tenemos un logaritmo natural de x más c es igual a y negativo dividido por x. Ahora seguiremos adelante y multiplicaremos ambos lados de la ecuación por x negativa. Entonces tendremos un registro natural x negativo de x menos c por x es igual a y. O si queremos, podemos cambiar esto. Y es igual a negativo x log natural de x menos c por x. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial homogénea de primer orden original. Terminemos mirando esto gráficamente. Aquí está la ecuación diferencial original. Podemos usar esto para crear el campo dependiente rojo dado a continuación. Y luego dada nuestra solución general, si seleccionamos valores de c, por ejemplo, c es igual a 2 negativos, 1 negativo, 0, 1 y 2, podemos graficar algunas de las soluciones de la familia de soluciones. Entonces, cada gráfico a continuación representa una posible solución a la ecuación diferencial original. Bien, espero que esto te haya sido útil. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video.